Les deseo lo mejor del mundo, como les digo, 3 semanas de no vernos. Espero que estén muy bien, que no hayan tenido ninguna novedad. El día de hoy vamos a hablar del segundo parcial. Les comento nuevamente para los que no estaban conectados. El primer parcial ya esta semana van a tener su nota entre el transcurso del lunes a sábado. Ya la van a tener. El próximo domingo que nos miremos ya fijo la tienen. Entonces, no se vayan ustedes a estar ofuscando por eso. No tengan pena, sus notas ahí están. Solo es cuestión de que las copie y las suba. Lo que sucede es que es más complicado que solo hacerlo. ¿Qué más les iba a decir? ¿Qué más les iba a decir? Diría. Segundo parcial, miren pues jóvenes. El segundo parcial era una era una De matrimonio. era un acta de matrimonio. Fíjense jóvenes de que sigue siendo lo mismo. Repito nuevamente las instrucciones para que no quede ninguna duda. ¿Se recuerdan ustedes? Es un video. Si es un video, la celebración del matrimonio y únicamente el video. Si ustedes no pueden hacer video por X o Y razón, deben de hacer el acta notarial de matrimonio debidamente protocolizada, los avisos, el discurso escrito, todo a mano, obviamente, y los documentos que acompañan ese matrimonio. Eso es lo que ustedes deben de hacer. La fecha de entrega del trabajo es la fecha, el día completo del examen parcial, es decir, si no, yo no sé cuándo va a ser, me imagino que en la administración ya no tardarán en decirnos cuándo va a ser. Esa es la fecha de entrega desde las 0 horas hasta las 23 horas con 59 minutos y 59 segundos de ese mismo día, del día que tengamos el parcial. El día de hoy vamos a hablar del matrimonio. Licenciado, disculpe la interrupción. Sí, claro. ¿Qué dijo que había que hacer en el caso que no se pudiera hacer el video, hacer un acta notarial de matrimonio? ¿Con qué más dijo? Un acta notarial de matrimonio, el acta de protocolización de esa acta notarial de matrimonio, los avisos, el discurso y los documentos que acompañan esa celebración de matrimonio. Todo escrito a mano, ¿verdad? Ok, gracias, mi amable. Lick, disculpe una pregunta. Cuando se refiere al discurso, ¿es todo el discurso protocolario que se da dentro de la celebración? Sí. Ah, ok. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Algo más? Yo le hice una pregunta. Es que en cuanto a los avisos, ahí tengo, disculpe mi ignorancia, pero ahí tengo yo una duda. El aviso es el que se da en RENAP. Así es el que se da en RENAP. Solo ese aviso. Sí, de hecho, sí, solo ese aviso. Esa es una. Y otra duda es, digamos, a ellos se les entrega primer testimonio de la protocolación del acta. No. Entonces a ellos se les entregaría una certificación de matrimonio. Se les entrega una constancia de matrimonio. No, mire pues, ahorita lo vamos a ver. Si quiere, hoy lo chequeamos, ¿le parece? Está bien, gracias. Ahorita lo chequeamos. ¿Algo más? Licenciado, disculpe, solamente quiero confirmar porque no estuve la vez pasada en la que usted dio estas indicaciones. Tengo que presenciar un matrimonio y grabarlo. No, no, usted lo tiene que celebrar. Ah, bien. No, usted tiene que hacer el acto, no sé, grabarse frente a frente y hacer como que está casando a 2 personas o hablar con alguien de su familia y casar a 2 personas haciendo la simulación, como usted guste. Ya. Entonces no precisamente tiene que ser un acto real, sino puede ser una simulación. Perfecto. Muchas gracias, Lic. Licenciado, puede ser de forma dramatizada o expositiva el video, ¿verdad? Cualquiera de las dos maneras. Así es, Alex. Ahí ya queda a cuestión del alumno. Eso es, ya es parte de la creatividad y del contenido propio del alumno, sí. ¿Y tiene algún tiempo, licenciado, el mínimo, el video o máximo? No lo tiene. Licenciado, si son las actas, ¿son a mano o a compu? Mano. Gracias.
¿Algo más? Vic, buen día. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Andrea Montaroso dice, una pregunta. ¿Qué pasa, Andrea? Cuénteme. ¿El video tiene que ser completo? Como usted guste, Andrea. De ella es cuestión de su... Ya es cuestión de lo que usted desee enviarme a mí. Y yo lo voy a chequear, Andrea. Simplemente es a discreción suya. Lico, una pregunta. Dígame. La protocolación del acta de matrimonio la tenemos que hacer en una fotocopia de una hoja de protocolo. Venden hojas de protocolo de esas para estudiantes, creo yo, pero lo puede hacer en una hoja de fotocopia de protocolo, no hay ningún problema. Gracias, licenciado. A la orden. Creo que no me escucha, dice Brenda. Si es el video únicamente es la celebración del matrimonio, Brenda. Como usted guste, Brenda, es cuestión de qué es lo que usted me quiera enviar grabado. Puede enviarlo completo, la introducción, solo donde lee el acta, toda la dramatización, lo que usted considere, Brenda. Ya es cuestión de lo que usted desea enviar. ¿Algo más? ¿No? Va. Bueno, mire pues jóvenes, bienvenidos también al último semestre para los que los que van a cerrar este año. Felicitaciones, que Dios los bendiga. Bienvenidos al semestre más alegre, más duro y más emocionante de toda la carrera. Jamás van a volver a estar juntos como están en este semestre, a pesar de la virtualidad. Jamás van a estar juntos otra vez. Aprovechenlo, disfruten su último semestre, les ha costado mucho llegar hasta donde están, no lo desperdicien. Recuérdense que ustedes, los del décimo semestre, tienen una última bendición que es el cierre, pero el día que sea su cierre y estén celebrando, ahí se recuerdan de que allá en el cielo hay una persona que también se siente muy orgulloso que ustedes hayan cerrado, entonces no se olviden de los que ya se nos adelantaron en el camino y que se sentirían muy orgullosos de ustedes por haber cerrado. ¿Bien? Cierren, métanse a su examen técnico profesional y ganen, gradúense, sean mejores que nosotros, sean mejores que nosotros, sean mejores profesionales que nosotros. No cometan los errores que cometen los abogados. Son una generación distinta. Hagan que las cosas pasen bien. Diosito me los bendiga un montón. Y para los que van a entrar al octavo semestre, bienvenidos al semestre más caótico que van a tener en todos. El octavo semestre es una cosa extraordinaria, pero ánimo, ánimo. Están a punto de empezar uno de los semestres más bonitos que hay. No es el décimo, pero es uno de los más bonitos que hay, sin lugar a dudas. Entonces, felicitaciones, que Dios me los bendiga mucho en este semestre. Recuerden hacer bien las cosas y gradúense, por favor. Miren pues, jóvenes. Vamos a enfocar la clase en 3 puntos. ¿Sí? Diferencia, ¿qué son instrumentos públicos? Rapidísimo. Diferencia entre el acta notarial y la escritura pública, rapidísimo. Y vamos a entrar a la celebración propia del matrimonio, que yo les voy a dar algunas instrucciones de algunas generalidades del Código Civil y del Código Notariado. ¿Estamos? Vamos pues. Entonces, vamos pues, jóvenes. Miren pues. Empecemos. Los instrumentos públicos. Solo antes de esto, miren pues, jóvenes. Hoy vamos a opinar mucho. Siempre con el debido respeto a todos los alumnos que vayan a intervenir. Punto número 2 es, recuérdense que estamos en una ciencia social, es decir, que lo que usted diga es correcto, al igual que lo que yo diga es correcto. Nuestras ideas pueden ser contrarias, pero son respetables. Ni usted está equivocado, ni yo estoy equivocado. Ambos tenemos la razón. En las ciencias sociales lo que se busca es la unión de ese tipo de ideas para que la sociedad avance. No es una ciencia exacta, es una ciencia social.
pero no deja de ser ciencia. Va, entonces, miren, pues, jóvenes. Los instrumentos, ahora sí, saliendo de eso, entremos a la clase. Miren, pues. Los instrumentos públicos básicamente son todos los documentos que autoriza un notario. Ahí dejen. No se complique la vida, eso es lo más simple que hay. Los instrumentos públicos son todos los documentos que autoriza un notario, o que facciona un notario, que realiza un notario, como usted lo quiera ver. Hay dos clases. Los instrumentos públicos que van dentro del protocolo y los instrumentos públicos que van fuera del protocolo. Los instrumentos públicos que van dentro del protocolo son las escrituras matrices, las actas de protocolización. No se escucha nada, licenciado. Disculpe, no dice mi señal. Fíjese Eric, que sí lo escuchamos, entonces yo creo que Así es, Lick. Es la señal de la compañera. Sí se le escucha, Sí se escucha, Lick. mi estimado licenciado, pero va muy rápido. Voy muy rápido, Sergio. Muy bien. Le bajamos revoluciones. Es la emoción de verlos. Sí, licenciado, gracias. Es la emoción de verlos, jóvenes. Es la emoción de verlos. Pues. Otra vez. Instrumentos públicos. Los instrumentos públicos básicamente son todos los documentos que autoriza o facciona un notario. No se complique la vida doctrinariamente. Con que comprenda este punto es importante. Los instrumentos públicos se dividen en dos. Los que van dentro del protocolo y los que van fuera del protocolo. Los instrumentos públicos que van dentro del protocolo son las escrituras matrices, actas de protocolización y tomas de razón de legalización de firma. O más fácil, si lo quiere ver así, son todos los que están contenidos en el artículo 8 del Código de Notariado. Leamos el artículo 8 del Código de Notariado, por favor. ¿Quién me hace favor ahí de darle la lectura? Artículo número 8. El protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra, de conformidad con esta ley. Entonces, fíjese, pues, ¿cuáles son los documentos entonces que van dentro del protocolo? Las escrituras matrices, las actas de protocolación, las razones de legalización de firma y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Esos son los documentos que van dentro del protocolo. Segunda clase de instrumentos públicos, los que van fuera del protocolo, es decir, todos los que no son estos, los contenidos en el artículo 8. ¿Cuáles quedan? Las actas notariales, la legalización de firma y la legalización de documento. Bien sencillo. Yo sé que es un resumen del resumen del resumen del resumen, pero es bien sencillo. Otra vez. Instrumentos públicos se dividen en dos. Dentro del protocolo y fuera del protocolo. Dentro del protocolo, los contenidos en el artículo 8 del Código Notarial. Fuera del protocolo, acta notarial, acta notarial, legalización de firma, legalización de documento. ¿Ya vio? Es bien sencillo. Yo sé que esto es un resumen del resumen, yo lo sé, pero es bien fácil. O pues yo lo considero que es bien sencillo. Licenciado, ¿esto tiene algún fundamento, los que van fuera del protocolo? ¿Son los contrarios? Es eminentemente doctrinario. Es eminentemente doctrinario. Puede revisar en doctrina en dos libros que son geniales para esto. El libro de Neri Muñoz, que es genial dando esa explicación, él específicamente en esa parte, está ahí. Y yo en mi folleto doy una pequeña explicación de lo mismo, pero es eminentemente doctrinario. Y además de eso, ahorita vamos a determinar por qué también van fuera del protocolo, fíjense. Es bien sencillo, ahí va a ver, dice Helen, clic, y ahí entran los atestados que les dicen que son los documentos adjuntos. No, Helen, los atestados son los documentos que sirven de soporte para la creación de las escrituras matrices. Es decir, por ejemplo, las copias de los documentos personales de identificación en una escritura de compraventa son atestados y van en la parte final del protocolo, pero no son parte del protocolo. Forman parte de los anexos, por decirlo así, solo que nosotros le denominamos atestados del protocolo en general. Entonces dice Helen, pero no van en el protocolo adjuntos. En la parte final, Helen, en la parte final son los atestados.
De hecho, los atestados existe un fundamento legal. Permítame un segundito. Leamos Helen, hágame un favor, léame el artículo 17 de su código de notariado. Ah, no tiene micrófono, pero alguien que tenga micrófono, no está mi lectora hoy, no vino hoy, Dayana, ¿es aquí, no? Si quiere lo leo yo, Lick. Va, gracias, Fernando. Artículo 17. El notario agregará al final del tomo respectivo del protocolo los atestados referentes a los instrumentos que autorice, si no hubieran sido transcritos, y la constancia de pago a que se refiere el artículo 11 de esta ley. Así es. Ahí espero que le haya quedado bien claro, Helen, de que no son instrumentos públicos, sino son documentos que sirven de auxilio para la creación de instrumentos públicos. Alguien levantó la mano ahí, pero se me fue. No sé quién era. ¿No? Bueno. Sigamos. Ahora bien, ¿qué diferencias hay entre una escritura pública y un acta notarial? Fíjense, jóvenes. Partamos, insisto en repetir esto, partamos de las diferencias más fáciles de ver a las más difíciles de ver. No nos compliquemos la vida. Así sean de forma o de fondo, siempre parta de lo más fácil hacia lo más difícil. Cuando compare en el método científico, esto sirve porque la primera regla de todo método científico es la observación. La primera diferencia física que se mide entre dos cosas es lo que va a llevar a cabo la diferencia entre la creación o no creación de una hipótesis. Entonces, partamos siempre de lo más fácil a lo más difícil. ¿Qué es lo primero que usted mira en un acta notarial versus una escritura pública? Primero, la hoja en la que se hace. Mientras que la escritura pública se hace en una hoja de papel sellado especial para protocolo que tiene un color especial, que tiene un símbolo, que tiene un número de registro. Las actas notariales se hacen ¿en qué? En hojas papel, en hojas simples, blancas. Esa es la primera diferencia, en el papel soporte que tiene una escritura pública versus un acta notarial. ¿Quiere otra diferencia? La segunda diferencia más fácil de determinar es la siguiente. Las escrituras públicas llevan un orden correlativo, es decir, llevan una secuencia ordenada de todos los instrumentos públicos, número 1, número 2, número 3, número 4. Pero las actas notariales no tienen ese orden. Fíjense, esas dos diferencias son bien sencillas de determinar. Le doy otra más, ¿sí? Mientras que las escrituras públicas, en su mayoría, tienen fecha de inicio y fecha de finalización, las actas notariales tienen a llevar la fecha y la hora en la que se inician y la fecha y la hora en la que finalizan. Es decir, la hora en la que se celebra el acta notarial forma parte del cuerpo del instrumento público. En la escritura pública no, con excepción de ¿qué? Del testamento o donación por causa de muerte. ¿Quiere otra diferencia? Más sencilla todavía. ¿Con quién se queda la escritura matriz? ¿Con quién se queda la escritura matriz en síntesis? La escritura matriz, el protocolo donde está contenido el instrumento público, me queda a mí como notario porque yo soy depositario del protocolo. El acta notarial, ¿quién se la lleva? Normalmente se la va a llevar la persona que nos llegó a requerir eso. O por ejemplo, en una legalización de documento, ¿quién se lleva la legalización de documento? La persona, porque eso no queda en poder del notario, queda en persona de la persona que nos llegó a solicitar el servicio. Esa es una diferencia. Pero mire, Lick, es que si usted le extiende el testimonio, se llevaría la escritura matriz. No, se lleva una copia de la escritura matriz. Es una forma de reproducir esa escritura matriz, pero no se la lleva. La escritura matriz la conserva usted. Otra diferencia. La escritura matriz se hace en hoja de papel sellado especial para protocolo, que en sí misma es un impuesto de 10 quetzales. Cada una de las hojas de papel sellado especial para protocolo tiene un valor de 10 quetzales del impuesto de timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolo. El acta notarial no. El acta notarial está afecta a un timbre notarial de 10 quetzales y de 50 centavos por hoja.
siempre y cuando no esté contenida entre los, no esté afecta a alguno de los impuestos calculados en la ley de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolo, como por ejemplo en el acta notarial de nombramiento de representante legal, el cual está afecto a un timbre de 100 quetzales, a un impuesto de 100 quetzales en timbre fiscal por la ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolo. Les estoy dando las diferencias más generales que hay entre un acta notarial y una escritura pública. Ni siquiera me metí a ver si hace constar hechos y circunstancias y actos o contratos, porque esa es la parte más difícil de la diferencia entre ambas. Quédense con estas 5 que yo les di al principio y con esas es suficiente para esta clase y para su nivel de licenciatura. Ustedes lo tendrán que ampliar cuando vayan a examinarse su examen técnico profesional, que ahí miran 3 diferencias más al respecto, pero para esta clase y para efectos de lo que estamos viendo ahorita es suficiente eso. ¿Tienen alguna duda hasta dónde vamos? Licenciado, disculpe. Hola, América, mucho gusto. ¿Podría volver a repetir la última diferencia? En la parte donde me dijo la diferencia del timbre de la escritura pública, es que ya se le puede tomar nota del acta notarial. Ok. En la escritura pública, el propio documento es un impuesto, es decir, la hoja de papel sellado especial para protocolo tiene un valor de 10 quetzales, porque ese es el valor del impuesto que genera esa hoja. Mientras que el acta notarial afecta a un timbre notarial, al impuesto de timbre notarial, al timbre notarial y el impuesto de timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolo. Fíjense ustedes que si ustedes van a su código de notariado. Licenciado. Pero, sí, dígame. Por esa diferencia es que el papel sellado especial para protocolo no se tiene que timbrar, ¿verdad? Por lo mismo que ya tiene su impuesto. Porque ya tiene su impuesto, así es. Exactamente, así es. Mire, ¿por qué no nos vamos a la ley del timbre forense y timbre notarial? Lo deben de tener ustedes en su código de notariado. Y, ¿por qué no nos vamos al artículo 3º, numeral romano 2, literal C? Leámoslo, si alguien lo puede leer. Y se lo repito, es la ley del timbre forense y timbre notarial. Artículo 3, numeral romano 2, literal C. Ahorita lo leo. Cualquiera, no hay ningún problema. Cualquier persona que me haga favor. Artículo 3. ¿Ah? Numeral 2. ¿Cuál dijo, perdón? Inciso C. Artículo 3, inciso C, ¿verdad, Lee? Artículo 3, numeral romano 2, literal C. C. Actas notariales y de legalización de firmas o documentos, 10 quetzales. ¿Ya vieron? Las actas notariales tienen su propia denominación. O sea, tienen su propio impuesto. Ahora váyanse a la ley del timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolo. Y ahí en el artículo, ese sí no lo tengo, esa ley, vamos a buscarla, aquí la vamos a descargar. Búsquenla en la ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolo. Creo que es el artículo 5. Ahí está. De las tarifas específicas, Lick. Así es. Ahí debe estar la que dice 50 centavos por hoja en las actas notariales. Dice, por cada razón puesta por los registros públicos al pie de documento que presente su registro, 50 por hoja. No. ¿Esa? No. Actas, legalización notarial de firmas o documentos, 5 quetzales. No. Es el numeral 6. Léamelo, por favor. Índices, testimonios especiales, copias simples o legalizadas y actas notariales por cada hoja de papel, 50 centavos. Ahí estamos, La 7 dice actas de legalización notarial de firmas o documentos, 5 quetzales. Ahí estamos.
Muchísimas gracias, Kevin. Ahí está el fundamento legal entonces de los 50 centavos. Pero si usted busca también en ese mismo artículo los nombramientos, ¿a cuánto está afecto? Los nombramientos de representante legal, ahí está en ese mismo artículo. ¿Qué valor tiene? Dice títulos, credenciales o documentos acreditativos del nombramiento o cargos o comprobantes de representación o de personas jurídicas de cualquier naturaleza, extendidos en acta notarial o en cualquier otra forma, 100 quetzales. 100 quetzales. Entonces, fíjese, extendido en acta notarial. Entonces, con eso, la ley obliga a que cumplamos con los impuestos notariales normales, o sea, el timbre de 10 y el de fiscal de 50 centavos, pero que además un acta notarial de nombramiento también le tengamos que adherir un timbre de 100 quetzales. Ah, es decir que como es un nombramiento especial o general, lleva también este timbre de 100 quetzales, licenciado. Uno de 10 y 50 por cada hoja. Así es. Ah, perfecto. Es un fundamento legal. Miren, los impuestos ahorita, qué bueno que los empiezan a ver. Espérense que empiecen a hacer esos exámenes técnicos profesionales y se les va a volver un relajo. Apréndanlos desde ahorita. Crean su base, por lo menos de saber en dónde estaba, dónde ir a buscar. Porque ya después, cuando están estudiando el examen técnico profesional, se vuelve, pero un relajo. Y los alumnos tienen mucho problema con eso. Y es más sencillo de lo que... Es tan sencillo que se vuelve difícil. Pero ahí está el fundamento legal. Dice, ¿cómo se llama el libro de Lic Neri Muñoz? Yo solo sé que es el número 2, que se llama Instrumentos Públicos, creo yo. Helen dice, pero no se ve en el protocolo adjuntos. Dice, ya, Lic, pero ya lo leyeron. ¿Qué artículo leyeron? Disculpe, Mónica. Leímos el artículo 3, numeral romano segundo, literal C, de la ley de timbres forenses y timbres notariales y de la ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolo era el artículo 5, numeral 7, ¿verdad, jóvenes? Numeral 6 y 7, numeral 5 y 6. Numeral 5 y numeral 6. Ahí estamos. Bueno, sigamos pues, jóvenes. Partiendo de eso, ahora vamos a entrar al matrimonio como tal. Entonces, fíjese pues. A ver. Está ahí Aide Azucena. ¿Está ahí? Sí. Aide, hágame un favor, ¿me podría leer usted el artículo? ¿Tiene su código civil por ahí? Sí. Léame el artículo 78, por favor, de su código civil. Ok. ¿78, verdad? Sí. Artículo 78. El matrimonio, institución social. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Entonces, pues, jóvenes, esa es la definición legal de matrimonio en este país. Esa es la definición legal de matrimonio en este país. Ahora bien, David Gatica está ahí. Buenos días, licenciado. David, con mucho gusto. Dígame. David Gatica, leyendo uno el artículo 78, usted, David Gatica, futuro abogado y notario de este país, ¿piensa que esa definición es real hoy en día? ¿Es plausible esa definición? O sea, es decir, ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. ¿Es real esto hoy en día, David Gatica? Usted, abogado y notario. Yo digo que no, licenciado. Creo que lo que menos hacen es vivir juntos. Ya no se apega tanto a lo que se está viviendo hoy en día como sociedad guatemalteca, ¿verdad? De hecho, ya muchas personas ni siquiera piensan en casarse.
Totalmente de acuerdo con usted. Andrea Monterroso, ¿está ahí? Andrea, ¿y usted qué piensa? Honestamente creo que concuerdo con lo que dijo el compañero. Honestamente creo que hoy en día la mayoría ni piensa en casarse, para ser honesta. Mucho menos procrear, dice usted. Exacto, mejor no. Freddy Alejandro, ¿está ahí? Buenos días, licenciado. Freddy, ¿y usted qué piensa? Yo igual concuerdo con ellos, licenciado. Que hoy sí está duro la vida, y más cuando uno se divorcia. Es más duro. Es más duro. Génesis Galvez, ¿está ahí? ¿No? Alejandra Tabico, ¿está ahí? Sí, licenciado. Alejandra, ¿y usted qué piensa? Pues lo mismo, siento yo. A veces se casan, pero no necesariamente tienen que tener hijos. Vuelvo a hacerle la pregunta otra vez a todos. Usted con Lick dice, ya dice, hay parejas que se casan y en lugar de tener hijos compran perros. Carlos Aldana dice, yo no opino igual, Lick dice, a ver, Carlos Aldana, ¿qué es lo que usted opina? Andrea Arriola dice, Lick, lo mejor es no casarse, mejor casar y así tener muchos divorcios luego. Milik, bueno, con respecto a lo que yo no opino igual, pues yo creo que la institución del matrimonio, yo tengo 53 años, Lick, y soy casado, felizmente casado, me siento contento con mi esposa, y no es porque trate, porque quiero vivir en esa forma, me gusta vivir en esa forma. Entonces, los principios ahí están, que se van degenerando conforme las nuevas generaciones, sí, pero si muchas personas pensamos o pensaran igual que lo que acaban de pensar un par de compañeros, entonces esto sí iría directamente a la quiebra, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer es mantener los principios para poder, incluso para nuestra profesión es más rentable pregonar esos principios, ¿verdad? Porque esto nos daría la oportunidad de unir a muchas personas, ¿verdad? Pero personalmente, para no hacerlo tan largo, solo resumo que creo en la institución del matrimonio y que ojalá todos pensáramos igual, ¿verdad? Gracias, Lick. Sí, José Cisneros está ahí. No. Jennifer Alejandra. Tampoco. Buenos días, Lick. Jennifer, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Y usted qué piensa, Jennifer? Bueno, pues cada quien tiene su punto de vista, ¿verdad, Lick? Pero igualmente yo pienso que esa institución, pues con el paso del tiempo se ha ido degenerando, ¿verdad? Y pues ya no se toman esas bases, ¿verdad? Sino que muchas veces también el matrimonio sirve como un medio de conveniencia, ¿verdad? Porque hay gente que lo hace para intercambiar, ¿cómo le puedo decir? Terrenos o por conveniencia, ¿verdad? Tampoco los matrimonios, yo he visto, ¿verdad? Que ya no piensan pues en procrear, sino tal vez solo vivir juntos y convivir, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Licenciado, si me permite. Sí, ¿con quién te gusto? Carlos Batten. Sí, Carlos. Pues yo creo que va a depender también del entorno social en la que nosotros podamos enfrentarnos. Por ejemplo, he visto que muchos de mis compañeros, al igual que yo, somos conscientes en que un matrimonio lleva una gran responsabilidad. No solamente con nuestras parejas, sino también con nuestros hijos en la educación de ellos. Y creo que muchos de nosotros queremos cimentar un buen futuro para poder tener una buena familia y darle a nuestros hijos lo que nosotros en su momento no pudimos obtener. Pero también hay que ver que por ejemplo, hay muchas personas que son del área rural que se casan debido a que procrearon hijos antes de llegar al matrimonio.
Y sobre todo se ve bastante en ciertas, especialmente en la cultura maya, que por ejemplo, si la muchachita quedó embarazada, pues ya obligan a casarse con el muchacho. Y vemos acá entonces de que el ánimo de permanencia quizás no era el objetivo, pero por cuestiones, por costumbres, creo que llegan a ese punto. Y también el auxiliarse entre sí, que dice el código, lamentablemente muchas veces no se ve eso porque eh, la mujer depende del marido. Y si el marido no trabaja, pues muchas veces la mujer tampoco lo hace. Y creo de que si creo en una igualdad. Es decir, que si el hombre está trabajando, creo que la mujer también puede hacer un esfuerzo por apoyarlo mutuamente, siempre y cuando se presente la ocasión, porque si el hombre también tiene la oportunidad de presentarle una buena vida a la mujer, creo que no caería en esa necesidad. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Lick, disculpe. Sí, Dele, compañero. Ajá. Dice que, por ejemplo, o sea, ¿Con qué te da gusto? es Navidad. Eso. Fíjese que sí se están casando por montones. Mi hermano quería casarse desde el año pasado y ya no encontró fechas a pesar de que estamos en pandemia. Y ya no encontró fechas para el lugar de eventos y todo porque sí se están casando. Lo que yo creo que actualmente ya no sucede es con el ánimo de permanencia, porque muchos pues, al año ya están esperando que cumplir el año para poder divorciarse. Yo creo que sí se han perdido, pero tal vez con en muchos casos la voluntad de seguir adelante y a la primera deciden separarse. Bien. ¿Alguien más, compañeros? Licenciado, dos Dígame. puntos. Primero, creo que el problema con el matrimonio no es la institución, sino las personas que no tienen inteligencia emocional y que tal vez son muy jóvenes y se meten al matrimonio y no saben a qué se meten o cosas por el estilo. Y segunda, creo que hay una como que tendencia en el mundo de que tener hijos ahora es malo, como que el mundo se está acabando, como que todo se está yendo al demonio y ahora traer hijos al mundo es un pecado y eso también la gente debería de controlarse porque, o sea, cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿va? Pero peores tiempos ha tenido la humanidad. No es la primera pandemia que enfrentamos y tampoco es la primera vez que el ser humano se levanta de cosas así. Entonces, siento que deberíamos de tomar las cosas con más tranquilidad y también a las personas se les debería enseñar el cariño propio, el respeto a la pareja. Y son cosas que siento que el problema está más en las personas que en la institución. Gracias. Dice Freddy Alejandro Sazo que le pregunte a Juan Pablo Morales, porque tiene ganas de emitir su opinión. Dice, Juan Pablo Morales. Un día, Lick. Dice Freddy Alejandro Sazo de que usted tiene ganas de opinar. Dice. Bueno, pues en lo personal yo siento de que, como dicen los compañeros, esta situación creo que se está dando más por los valores de cada persona, en la cual pues ya no hay aquello de apoyarse mutuamente y de salir adelante como pareja, siento yo, sino que tal vez la gente ahora es muy individualista, siento yo, y el ego que se crean las mismas personas también afecta mucho en las relaciones. Y en mi opinión, ¿vale? Miren, jóvenes, yo les voy a decir por qué es que estamos hablando de esto. La tarea consiste en hacer un acto de matrimonio en un video o hacer un discurso. Y yo les comento lo siguiente. Ustedes van a llegar a celebrar un matrimonio en el que usted como persona, o sea, usted personalísimamente puede no creer, pero tiene que celebrar el matrimonio. Fíjense ustedes qué pelea más complicada, porque usted va a tener que llegar a decir, miren, el matrimonio es una institución social y deben de permanecer juntos, pero usted personalmente puede ser que no concuerde con esas ideas. A eso se le llama, tiene un nombre que se llama
Antinomia. Más o menos, sí, pero no, el nombre procesal administrativo, o sea, legal, es conflicto ético profesional, es exactamente el nombre. Les voy a explicar por qué. Resulta que usted puede no creer en el matrimonio, pero si le contratan sus servicios profesionales para celebrar un matrimonio, usted lo debe de hacer con el profesionalismo que a usted le lleva. Puede ser que esté bueno o que esté malo lo que usted piense, pero usted lo contrataron para celebrar un matrimonio. Y usted no puede llegar con la idea de decir, miren, fíjese que ya no existen los valores del matrimonio, ¿por qué lo está haciendo? No se casa. Usted no puede hacer eso. Usted tiene que invitarlos a que convivan en el matrimonio, que exista el ánimo de permanencia, que deben de casarse para poder unir en algún momento sus vidas en un niño, cosas que tal vez usted no sienta como persona. Por eso es que la persona y el profesional deben de ser dos situaciones totalmente distintas. Y eso, ¿cómo cuesta separarlo? ¿Cómo cuesta separarlo? De eso se trata la discusión y de eso también se trata su tarea. De que usted venga y escriba. Yo lo invito a que lo haga lo más a conciencia que pueda. Mire, puede ser que lo copie de cualquier lado. A mí no me importa realmente. A la única persona a la que no se puede engañar es a uno mismo. Uno puede engañar a medio mundo, pero cuando uno está solo en su cuarto, encerrado, en la soledad del dormirse, siempre va a saber si hizo algo uno bien o hizo algo uno mal. Todo el mundo busca a Dios afuera y Dios está más adentro de uno de lo que queda. Les pongo otro ejemplo muy, muy complicado de su profesión para que lo piense. ¿Sí? Usted es un abogado defensor público de Guatemala y le ponen a una persona que la detuvieron en el preciso momento en el que estaba violando a una niña y ahora le toca a usted defenderlo. Y usted debe de hacer su mejor defensa para sacarlo libre. Y lo logra. ¿Es correcto lo que usted hizo? Hizo un buen trabajo. Dejó libre a una persona que estaba haciendo o que es un posible violador. Y usted la dejó libre por su trabajo. Porque hizo bien su trabajo. ¿Eso está mal o eso es bueno? Ese conflicto ético es lo que vuelve a un abogado bueno o a un abogado malo. Quítese los conceptos de bueno o malo a la hora de hacer un trabajo. Kant lo explicaba mejor que yo. En el profesionalismo, en el derecho, no existe la moral. No existe. Usted le contratan para hacer un servicio profesional y la moral es totalmente aparte. Y eso es muy difícil de explicar, muy difícil de entenderlo también. Como les digo, usted puede decir, licenciado Madrid, usted está totalmente equivocado, no tiene nada que ver una cosa con otra. Su opinión es tan buena como la mía, como le decía al principio. Su opinión es respetable como la mía y los dos estamos en lo correcto porque cuando se habla de ética y moral, nadie tiene la verdad absoluta. Si nuestro Señor Jesucristo no tuvo la verdad absoluta, que siendo Dios, no la tuvo, ¿quién soy yo para venir a pretender que es bueno o es malo la opinión de las personas? De eso se trata esta tarea. Yo lo invito a que lo haga de esa forma, que sea lo más profesional, lo más serio y lo más apegado a su pensamiento, hecha la tarea. Esa es la reflexión que le hago. Si usted la quiere copiar de otro lado, si la quiere, hágalo, no hay ningún problema. Con 2 o 3 que logren captar la idea de hacerlo a conciencia, de decir, ok, lo voy a hacer a conciencia, esto es lo que yo haría, con eso me conformo. Por eso es esta discusión del día de hoy. Es más, existen libros en internet que usted puede buscar respecto a las barreras generacionales. Hay 2 barreras generacionales hoy peleando en el mundo. ¿Sí? La generación del 84 para arriba y la generación del 84 para abajo. Yo nací en el 84, yo tengo de los dos y eso es muy feo vivir en ambas generaciones porque tengo los dos conceptos.
Pero para un joven venir y decirme a mí, mira, Lick, yo nunca me voy a casar y no tengo hijos, es de las cosas más normales que ellos me dirían a mí, porque el tipo de pensamiento y sociedad en el que vive les indica que si ellos mismos no pueden sostenerse a ellos mismos, imagínense traer una vida más. Si a puras penas sobrevivo yo solito, ¿cómo voy a traer una vida más? Ese es un pensamiento muy, muy de jóvenes. Les dicen millennials, también no me gusta decirles así, pero es un pensamiento bastante adecuado, como es el pensamiento de personas que tienen más de 35 años para arriba, que dicen, ok, es que casarse es bueno, o sea, pueden convivir aunque no tengan hijos, fíjese, pues pueden convivir aunque no tengan hijos. Pueden comprar perros, decía un comentario. Eso es muy normal en esa generación de 35 a 45 años, no tener hijos, pero sí casarse, pero sí vivir con alguien. Mientras que la generación de 45 para arriba ve el matrimonio como un valor moral, es decir, la gente se casa porque así debe ser, los valores morales han cambiado, los valores de antes no eran mejor, eran mejor los de antes que los de ahora. Y si yo le dijera a usted que los de los años 60, que tienen más de 60 años, piensan que los valores de los de 45 no sirven, y mucho menos los de la generación anterior, porque cada generación tiene un valor distinto de la verdad. Entonces, y todos están correctos, y todos a la vez estamos incorrectos. Por eso es una sociedad. Nunca tenemos la verdad. Entonces, en una generación tan jóvenes como ustedes, lo único que se les invita es a que cualquier decisión que tomen sea siempre más con la cabeza que con el corazón. De eso era la discusión de hoy. No es quién tiene la razón, quién no tiene la razón, no, todos la tenemos. Pero usted tiene que hacer su tarea ahora. Ahora hágala usted a conciencia. De verdad que sí. Para hacer esta tarea necesitamos entender algunos fundamentos legales del por qué le estoy pidiendo yo eso. Y para eso le voy a pedir, por favor, que si alguien me haga el favor de leerme el artículo 101 de su Código Civil, por favor. Y así vamos ya casi finalizando la clase. Démosle pues. Léame el 101, por favor. Artículo 101. Actas de matrimonio. Las actas de matrimonio serán asentadas en un libro especial que deberán llevar. Perdón. Bueno, ahí en mi código dice las municipalidades, pero ahora sería RENAP. No, sígalo leyendo como está, no se ha reformado. Léalo como está, no hay problema. A mí me interesa el segundo párrafo realmente. Vaya. Los notarios harán constar el matrimonio en acta notarial que deberá ser protocolizada. Ahí dejémoslo. Mire pues, jóvenes. El Código Civil ya nos da la regla de cómo se debe hacer. Los notarios harán constar el matrimonio civil en acta notarial que deberá ser protocolizada. Ya vio, deberá, no es si gusta, si le parece, si le agrada, no. Deberá ser, deberá es una imposición, ¿qué sería? Un verbo de ¿qué? Mando, deberá ser protocolizada. No, no es verbo. ¿Qué será? Imperativo, ¿verdad? Un verbo de hacer. Imperativo. No, pero no, debe ser un imperativo porque deberá, es una orden. Deberá ser protocolizada. ¿Ya vieron? Entonces, por eso es que las personas que vayan a hacer los trabajos por escrito deben de entregarme el acta notarial debidamente protocolizada. Por eso se las estoy pidiendo protocolizada. No porque Gonzalo Madrid Pérez, sino porque así lo dice el 101 de su Código Civil. Va. ¿Qué documentos le pediría usted a una persona que va a contraer matrimonio? ¿Qué documentos le pediría usted? A ver, Claudette Escobar está ahí. ¿No está? Lick, aquí estoy. Hola Claudette, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Claudette, ¿qué documentos le pediría usted a las personas que van a celebrar matrimonio? Sería el DPI, la certificación de nacimiento y los exámenes médicos que se... ¿Usted le pediría los exámenes médicos, Claudette? Sí, porque está estipulado en la ley. No recuerdo en qué artículo, pero sí lo he leído que sí está estipulado.
Vamos a ver si tiene la razón. Y miremos cómo es un ejemplo. ¿Sí? Pero eso de los exámenes médicos, según me recuerdo yo de Civil 2, dijeron de que ya era opcional porque la mayoría ya no llegan a esas instancias sin haberse conocido en la intimidad, entonces ya es Leamos. como que ya no se pide regularmente. Yo estoy de acuerdo con eso, pero leamos el fundamento legal y utilicemos las palabras jurídicas adecuadas. ¿Le parece, Brian? Leamos el artículo 97 del Código Civil. Leámoslo, por favor. ¿Quién me lo lee? Yo, licenciado. Artículo 97. La constancia de sanidad es obligatoria para ambos contrayentes. Será extendida en los centros de atención médica públicos o por un médico y cirujano colegiado activo, haciendo constar que la persona examinada no padece de enfermedad contagiosa incurable, perjudicial al otro cónyuge o a la descendencia, o que no tiene defectos físicos que imposibiliten la procreación. No están obligados a presentar certificado de sanidad. Espérame, Karen. Ya veo, dice, no están obligados, dice, va, esa partecita me interesa. No están obligados, sigamos. A presentar certificado de sanidad las personas que residan en lugares en las que se carece de médicos y cirujano colegiado activo o de centros de atención médica públicos y quienes ya hubieran tenido relaciones de hecho que hagan innecesario dicho certificado. Mire pues, ahora bien, la ley establece que es obligación presentarla. En eso estamos todos de acuerdo. Ahora bien, hay ciertas situaciones en las cuales no es necesario. Disculpe una pregunta. Fíjese que cuando yo empecé a recibir civil, nos comentaron respecto a eso, pero el licenciado nos indicó de que se podría colocar una cláusula que yo lo tengo anotado, entonces se la voy a leer y usted me indica si estoy en lo correcto o no. Él nos indicaba que podíamos colocar en el acta que no se tuvo a la vista la constancia de salud por incurrir en los supuestos contemplados en el artículo 97. Eso fue lo que nos indicó él en cuanto a presentar la carta, la constancia de salud, pero no sé si es correcto esto, usted me indica. Sí, es correcto. De hecho, es correcto. Y entonces aquí es donde empieza lo maravilloso del derecho. Yo, en lo personal, ni siquiera lo hago mención. Yo, Gonzalo Madrid Pérez, ni siquiera lo hago mención. Y le voy a decir por qué. Aunque es un documento obligatorio, en la parte donde se habla de las formalidades del acta de matrimonio en el artículo 93, no menciona nada de eso. Entonces no lo menciono, pero el licenciado, si lo escribe en su acta notarial y lo coloca, yo estoy de acuerdo con él, es correcto. Ponerlo es correcto, no ponerlo es correcto. Ya va a ser decisión de usted como profesional determinar, yo lo voy a colocar o yo no lo voy a colocar. Es que aquí es donde entra lo difícil de la redacción notarial. Pretendemos enseñarle al alumno de la licenciatura a que debe de redactar así y no salirse de esos parámetros. Y se nos olvidó que el alumno no deja de ser un ser humano que crea el instrumento público. Yo soy creador del instrumento público y puedo variarlo o no, siempre y cuando cumpla la ley. Entonces, esa clase de pensamientos es muy, muy complicado explicársela a algunos catedráticos de la licenciatura. Como se los digo, yo he tenido peleas muy fuertes con ellos por eso, porque para mí al alumno se le debe de enseñar más el pensar por sí mismo que el imponerle la idea. Yo creo que el catedrático gana más cuando convence al alumno de que piense, que cuando se le convence de que lo debe de hacer de una manera. Entonces, en ambos casos es correcto, compañerita. Es correcto ponerlo así. Si usted lo desea poner así en su acta, colóquelo y eso es correcto. Si usted decide que no lo quiere colocar y omitir esa parte, también es correcto. No hay ningún problema. Yo personalmente nunca la pido. Yo, Gonzalo Madrid Pérez, nunca la pido. Y no la pido por una simple y sencilla razón. ¿Sí? Uno es, yo no le voy a preguntar a ellos dos, miren, ustedes ya han tenido relaciones de hecho, no lo voy a hacer, es una falta de respeto, uno tiene que ser un caballero ante cualquier situación, y uno no lo va a preguntar. Pero a mí, Gonzalo Madrid Pérez, me cabe en la cabeza que existen, yo no digo que no existen, pero que existen muy pocas probabilidades que dos personas que están a punto de caerse no hayan tenido relaciones de hecho. A Gonzalo Madrid Pérez le queda eso muy claro.
Pero hay notarios que preguntan, disculpe, ya tuvieron relaciones de hecho, porque si no, sáquenme la constancia. O no preguntan, sino de una vez asumen que la pareja nunca ha tenido relaciones de hecho y por eso la piden. Usted decide qué va a hacer con cada uno de sus casos. Pero ya es cuestión suya. Si es obligación solicitarla, en los casos que aquí lo establece el artículo 90 y, ¿qué? 97 y sus excepciones. Depende de usted. Intente ser siempre empático con sus clientes o empático con las personas que tenga ahí. Hay preguntas o hay cosas que uno no debe de hacer. Por ejemplo, cuando uno pide el certificado de nacimiento de las parejas y ve que no aparece el nombre del papá o que el nombre donde aparece el papá es el mismo que el de la señora, usted no pregunta. Entonces uno no pregunta, entonces usted tuvo su hijo solita. Uno no hace esa clase de preguntas. Uno solo pone la información que es, tiene que ser empático con las personas. Aparte de ser caballero, también usted jamás en la vida, abogado y abogada, notario y notaria futura, jamás se le pregunta a la dama, ¿va? Jamás. Usted la obtiene de su DPI y de su certificado de nacimiento y nunca se la pide. Jamás. Eso no se hace. Por ser caballerosos, hay que aprender uno a ser caballerosos. A una dama jamás se le pregunta la edad, excepto cuando está en ciertas circunstancias y ciertas condiciones donde debe de preguntar la edad, pero normalmente no se hace. Veamos las formalidades del matrimonio, leamos el artículo 93 y del por qué esa parte que el abogado de la compañera les explicaba a ellos es correcto o puede ser no correcto. Leamos el 93, dice: las personas civilmente capaces que pretendan contraer matrimonio lo manifestarán así ante el funcionario competente de la residencia o de cualquiera de los contrayentes quien recibirá bajo juramento. Es decir, nuestra acta notarial de matrimonio es un acta, es una declaración jurada, porque hace un juramento en el momento de hacerlo, de cada uno de ellos, legalmente identificados. Declaración sobre los puntos siguientes, que hará constar en acta: nombres y apellidos, edad, estado civil, vecindad. ¿Por qué se pide la vecindad? ¿Y por qué este requisito aún se solicita a pesar de que ya tenemos un registro nacional de las personas que es de toda la República? Es un resabio, quedó el resabio de cuando eran las municipalidades y se mandaban los avisos a cada municipalidad de que se habían casado y se inscribían en los registros. Es un resabio, pero ya hoy con el Registro Nacional de las Personas de forma electrónica, con que usted dé el aviso aquí en la ciudad de Guatemala, automáticamente puede ir a sacar un certificado de matrimonio a Malacatán y se lo van a dar. No hay ningún inconveniente, porque ya todo está en línea. Perdone. Sí, América. Dice que con eso de mandar los avisos se han dado muchos problemas. Si no mandaron los avisos y uno aparece sin estar casado, ¿qué se puede hacer? Fíjese, América, que hoy sí no lo escucho. Perdón. Hoy en día se han dado muchos problemas de que los licenciados no mandaron los avisos y las personas aparecen sin estar casadas, no tienen ningún registro. Y los licenciados pues ya a veces ya ni los puede contactar uno. Entonces, ¿qué se puede hacer si uno no aparece casado? Número uno es que si se llevó a cabo el matrimonio, como tal, tiene que ir a hablar con el notario. Tiene que ir a hablar con el notario para que le envíe los avisos. Número dos es, si el notario ya falleció y nunca celebró el matrimonio realmente, ahí sí usted sí tendría un problema porque técnicamente usted no está legalmente casada. Si lo que sucedió fue que se dio un aviso de uno y no el aviso del otro, con el aviso de uno se puede hacer una declaración jurada en RENAP, creo que es un trámite administrativo, y le puede aparecer a usted su inscripción. Ahora, recuerde usted que si el notario está vivo y no ha dado los avisos y le dice a usted que no lo va a hacer, él comete un delito. Lea el artículo 90 de su Código Civil. Si usted lee el artículo 90 del Código Civil, establece lo siguiente. Dice, si no obstante lo prescrito en el artículo anterior fuera celebrado el matrimonio, será válido, pero tiene el funcionario como las personas culpables de la infracción serán responsables de conformidad con la ley y las personas a que se refieren los incisos 4 y 5 perderán la administración de los bienes menores y no podrán sucederles por intestado.
El artículo 90 habla de las sanciones que se les ponen a las personas que celebran matrimonios o que no cumplen con los requisitos de enviarlo. Los avisos son 2 delitos: la inobservancia de formalidades y la responsabilidad de funcionario. En este caso, el Código Penal sí pone una sanción a los notarios que no lleven a cabo el matrimonio de forma adecuada. O sea, sí han habido casos así. Yo conozco 2, nada más. ¿Cuáles son los delitos, licenciado? Perdón, inobservancia de formalidades. Y creo que está ¿Y el regulado. otro? ¿Tiene el Código Penal por ahí, no? ¿El Código Penal? Sí. Sí, sí, acá lo tengo. O sea que el artículo, vea el 437 de su Código Penal. Malversación, ¿sí? No, 438 entonces. 438. Ajá. Inobservancia de formalidades. Exacto. El funcionario o ministro de culto debidamente autorizado que procediere a la celebración de un matrimonio sin haber observado las formalidades exigidas por la ley, aunque no produzca nulidad, será sancionado con multa de 200 a 1,000 quetzales. ¿Ya veo? Inobservancia de formalidades se llama. Fundamento legal 438 es verdad del Código Penal. Muchas gracias, Lick. Ahí estamos. Es delicado, jóvenes. Celebrar un matrimonio es delicado. Asuman. Licenciado, Sí. una consulta. En Ujú. este caso, los avisos, esto por ser un acta notarial, Ujú. bueno, este aviso puede prescribir, digamos, de que este notario no dio los avisos, ¿verdad? Y por X o Y razón de él, y No. uno le solicita que vaya a dar los avisos, ¿estos avisos prescriben o tienen? Lo que sucede es, mire, pues cuando usted celebra el acta de matrimonio es igual que una compraventa. No nace a la vida jurídica cuando se registra, ¿no? Nace a la vida jurídica en el momento en el que usted como notario los declara esposo y esposa. Ahí nace a la vida jurídica el matrimonio, por lo tanto no prescribe, porque el hecho jurídico, el acto jurídico, la circunstancia jurídica, nace en el momento en el que usted celebra el matrimonio, es igual que en la compraventa. En la compraventa no, el registro es una etapa procesal para esa compraventa, pero la compraventa nace en el momento en el que las dos personas firman usted. Por eso es que el notario tiene fe pública. Entonces, por eso no prescriben. Por eso es que incluso la misma ley no le da plazo para la protocolización del acta notarial de matrimonio. No le establece plazo a usted. No es como, por ejemplo, en los documentos provenientes del extranjero que sí le dan un plazo de 10 días. Aquí no le dan plazo. Por lo mismo, porque se entiende que el acto ya nació a la vida jurídica en el momento en el que se celebra. Es como cuando usted legaliza una tarjeta de circulación. En el momento en el que usted legaliza la tarjeta de circulación, ese momento se queda atrapado en el tiempo. Por eso es que cuando un policía viene y dice, ya se le venció porque después de 6 meses vence la legalización de un documento, eso no es cierto. Eso es falso, porque la fe pública no prescribe. Es imprescriptible. Por eso yo los molesto a ustedes diciéndoles que ustedes van a ser inmortales. Yo ya soy inmortal. Usted aún no es inmortal, es inmortal. Cuando se gradúe y le digan, ok, licenciado, ¿con quién tengo el gusto de estar hablando? Sergio. Con Sergio. Licenciado Sergio, fírmeme acá esta legalización de firma. En ese momento usted va a ser inmortal, usted ya no va a fallecer jamás. Es como si hiciera un oro. Es la mejor definición que hay. En el momento en el que usted firma, parte de su esencia queda ahí. Es un oro, en pocas palabras. Pues, a mí que me gusta Harry Potter. Licenciado. Dígame. Fíjese que tengo como una confusión con lo que acabamos de comentar.
porque usted mencionó en su momento que si un notario celebra un matrimonio, pero este muere antes de registrarlo, los cónyuges o cónyuge, se me fue la palabra, tienen inconvenientes a futuro. Pero ahorita con lo que decía Sergio, me quedé confundido, la verdad. Mire, pues digamos que él fallece antes de registrarlo, pero está autorizado por él, el acta notarial. Lo puede hacer una tercera persona. En este caso específico, el Archivo General de Protocolos, la directora del Archivo General de Protocolos está facultada para entregar esos avisos. O sea, tendrían que hacerle la notificación los familiares del notario fallecido que quedó pendiente el envío de esos avisos al RENAP. Entonces se hace un trámite en el Archivo General de Protocolos para que den los avisos, pero eso es una gran vuelta, pues, no es mañana se va a hacer, ¿verdad? No, es bastante. Licenciado, y haciendo la suposición de que el notario viaja al extranjero y deposita su protocolo o sus avisos en otro notario, y este fallece en el extranjero, el que está facultado es el quien tiene el depositario, ¿verdad? O siempre la directora del Archivo General de Protocolo. El depositario por fallecimiento tiene establecido qué es lo que puede hacer. A ver, leamos el artículo. El artículo. ¿Cuál es? Está depósitos. Leamos el artículo 27, dice: el notario depositario podrá extender testimonios y suministrar a quien lo solicite los informes que le sean requeridos en relación al protocolo depositado. O sea, se refiere al depósito del protocolo del artículo 27, pero como este aviso no es nace a la vida jurídica por un acta de matrimonio, a mi real saber y entender, creo que es la directora del Archivo General de Protocolos la que hace la protocolización del matrimonio y envía los avisos a RENAP. Pero tendría que ser un caso así bien específico. Pero interesante, ¿eh? Punto de tesis, diría un catedrático. Y una pregunta. Sí, dígame. ¿Y qué pasa si se da el caso que no se dan los avisos y la pareja se separa y el notario muere? ¿Eso les favorece? Pero eso sí le favorece, pero estamos hablando de huizachada, o sea, estamos hablando de cosas que no son. Eso le pasó a una tía. Se separó, odiaba al ex y todo, y el notario murió. Y entonces ella le echa bendiciones al notario por no haber mandado los avisos, pues, pero, o sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ella sí está casada, como usted dice que pues el notario tenía fe pública, pero si no le llegaron los avisos y pues ya murió. Perdió el acta de matrimonio, no nació la vida jurídica, pero es ya vieron cómo es que es delicado, ya vieron, porque esas cosas, estoy enseñando algo que no está bien, o sea, no es correcto, pero realmente ahí sí se salvó no se salvó, no. Hubo un acto que no se llevó a cabo con todas las formalidades y el pobre notario ya no puede regresar. Y el muerto, pues muerto está, ya no puede regresar a componer su error, pero... Sí, cuando ellos empezaron a querer hacer los trámites para divorciarse, se dieron cuenta que nunca estuvieron casados, pues, y cuando buscaron al notario, porque ese consejo les dio un tío que es abogado, les dijo, no, tenés que formalizar, tenés que dar el aviso y todo, buscar el notario, casarte y luego divorciarte, pero cuando se enteraron, el notario estaba muerto. Yo por eso, no sé qué. Viera, licenciado, que ahorita, de hecho, en mi familia está pasando un caso así mero crítico, ¿verdad? Fíjese que resulta que el esposo de una mi tía le pidió favor a una su amiga notaria: mira, casame, ¿o? Se celebró el matrimonio, eso era mi pregunta, en el 2010. Y resulta de que, pues, volviendo a lo de si el matrimonio es una institución social, bueno, por razones, ellos se van a separar. Y resulta de que cuando ella llegó le dijeron que ella no estaba casada, que este señor estaba casado
con otra señora y que nunca se había divorciado. Entonces se da cuenta de que todos se quedaron así. Entonces, en base a la investigación en el Ministerio Público, van a citar a la notaria, ¿verdad? Porque es corresponsable de esta simulación de matrimonio. Porque él nunca... Ajá. Entonces, imagínense, entonces yo me quedo así, y como, por eso era mi pregunta, si se le puede pedir a ella de que dé los avisos. Sí, por supuesto que sí, pero es que no puede pero dar si los no avisos, hay, no puede pero dar si los no hay avisos una, porque el matrimonio de esa persona no había finalizado. Ahí lo que hubo fue Ujú. una simulación de acto, es decir, su familiar, o sea, la señora, no se ha casado legalmente. Lo que hubo ahí fue una simulación del acto, que es precisamente una inobservancia de formalidades. Pero es terrible porque ella la engañaron. Yo ahí me iría hasta por falsedad material e ideológica, pero yo soy bravo, pero me iría por ahí. Bueno, jóvenes, aquí la dejamos el día de hoy. La próxima semana solo tenemos que terminar lo del régimen de matrimonio, y con eso terminaríamos mi clase de matrimonio y regresaríamos a los bienes, que era donde nos quedamos en la última clase. ¿Vieron? Espero que tengan un bonito domingo. De verdad, no se imaginan, jóvenes, lo feliz que a mí me hace volverlos a ver. No se imaginan la falta que me hacía verlos. Como le digo, para mí esta no es una clase, es una forma de terapia personalísima para mí. Y no saben ni se imaginan lo feliz que me hace verlos. Espero que nos miremos la próxima semana. Que Diosito me los bendiga un montón. Siempre con cuidado con lo del coronavirus, con lo del coralillo, y bien portados, por favor. ¿Bien? Gracias, licenciado. Bye. Excelente domingo.